Buenas noches, este es el backtesting del día 23 de febrero del 2024. Viendo la sesión previa, fue un día de tendencia prácticamente. El precio apertura aquí, cerró en este punto. Prácticamente una vela de tendencia alcista. Tiene más cuerpo que mecha. El día de hoy podría continuar al alza o podría evolucionar a un rango. Recordemos que ayer el precio terminó estando en un rango al final, aquí en ese punto. Vemos que el precio rompe con este gap, confirma, pero ¿qué pasa? Se está devolviendo, fíjense. El precio aquí da una señal de venta, falla, intenta subir, continuar al alza, pero falla el martillo y el precio cae, formando un micro doble techo que funciona. Hace un retroceso el precio y continúa bajando, reingresando al área de rango. Entonces en ese punto, pues, ¿qué está pasando? Pues que el precio, no hay interés alcista, o si no el precio hubiese seguido subiendo. Porque fíjense, recuerden que también están los gaps de ruptura. Aquí tenemos un nivel y el precio, desde el cierre de ayer a la apertura de hoy, ¿cómo apertura el precio? Con un gap. Este gap está rompiendo el máximo de la sesión previa. Y la siguiente vela, ¿cómo es? Una confirmación de la ruptura. Nosotros esperaríamos que la mayor probabilidad es que el precio suba, ¿cierto? Pero ¿qué está pasando? Que el precio no está subiendo. Lo que le expliqué, micro doble techo, retroceso y continúa bajando. Entonces aquí el precio pues está haciendo una ruptura falsa de este nivel, de este rango. Entonces ahora podría intentar romper el lado contrario. Eso podría llegar a suceder. Eso nos da la perspectiva de venta. La perspectiva de compra, pues es que al final, en este punto, terminamos con la de venta. La de venta nos da esa perspectiva, por lo menos hasta el soporte del rango. Si acá el precio forma un micro doble suelo, ya vamos con la idea de que seguimos en rango. Y aquí compramos, aquí vendemos. Pero por ahora tenemos la idea de venta, porque estaríamos en el recorrido bajista. Ahora, la perspectiva de compra es que claramente vamos sobre la EMA, aperturamos con un gap alcista, vamos sobre la EMA, ¿y qué pasa? El precio está haciendo simplemente un retroceso aquí a la EMA. Si hay fuerza de compradores, el precio aquí va a reaccionar y esperaríamos que termine subiendo, si es que eso llega a pasar. Si es que no, pues el precio va a bajar, continuando con la perspectiva de rango. En mi experiencia, y con lo que ha dicho Jim, y sí lo he visto, es que después de un día de tendencia sí se suele formar un día de rango. Así que personalmente me inclinaría por un día de rango. Veamos qué tal resulta. Entraría en una compra inmediatamente en este punto. Pondría mi stop loss acá y así el precio sube. Ok. Veamos. La siguiente vela baja. Encuentra compradores. Es un martillo. Aquí en este punto. Ciertamente tenemos una SS aquí como primera señal de compra y segunda señal de compra. Y es válido que quieran gestionar y tal vez mover aquí el stop loss. Pero si al final venimos de una ruptura falsa, es posible que esto falle y el precio intente llegar acá. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, pues, insiste en seguir bajando el precio. Es una vela fuerte. ¿Y qué se estaría generando? Una SS de rango, pero en este caso de venta, porque tendríamos primera señal de compra y... no, nunca se activa la segunda señal de compra. Miento. Ya en este punto, pues, vemos insistencia del precio en bajar. Al final el precio intenta dominar los compradores y falla. Intenta dominar y falla. Intenta dominar, falla. Intenta y falla. Tal vez algunos se pregunten, si vemos esto, es una vela maestra. En este punto tenemos una vela maestra, el precio está rompiendo y no confirmó. Entonces les
puede asustar eso, porque al final si tenemos una ruptura, esperamos que haya un buen seguimiento para que el precio pues siga bajando al final. Pero no hay un buen seguimiento inmediatamente. Fíjense, recién se da en la siguiente vela. Por lo que, ok, tenemos la confirmación. El precio podría llegar a bajar. Lo mejor hubiese sido, sí, que hubiese sido esta vela, el martillo alcista, la vela de confirmación. Veamos qué pasa en la siguiente vela. En este punto, pues el precio hubiésemos esperado que baje. A la distancia objetivo. ¿De la vela maestra te refieres? La distancia objetivo de la vela maestra sería esta Sí, prácticamente. Voy a medirla exactamente porque generalmente el mercado sí se comporta de forma exacta por las computadoras. No. Bueno, está ahí aproximadamente. Si el precio reacciona bien acá, es cierto, es verdad, eh, es verdad, es verdad. Si llegamos a la distancia objetivo, no me percaté de eso. Ok, es cierto, y pesaría. Y al final estamos viendo que el precio en este punto está teniendo retrocesos seguidos, sobre todo en este último punto, está teniendo retrocesos seguidos. Estamos formando un micro rango, porque la EMA está plana, tenemos tres velas traslapadas donde al menos una es un doji, con lo cual acá tenemos un micro rango, hay incertidumbre de si el precio va a subir o va a bajar en ese punto. En el micro sí podríamos contabilizar una cuña, podríamos contarlo aquí como 1, 2, 3, es verdad, eh, pero eso, ya sinceramente, para mí la cuña no ha rellenado primeramente el gap, este gap, si bien rellena este, pero no este. Entonces, mm, voy a gestionar. eh, sí voy a gestionar, y si el precio ya me vuelve a mostrar fuerza bajista, vuelvo a entrar. Movería el stop loss encima de esta vela. Si el precio baja, ok, genial. Si no, pues no. Y al final, sigue mostrando insistencia del precio en bajar. Eh, mm, estaría fallando y al final tendríamos una especie de SS con un microcanal acá. El- tenemos la EMA plana, estamos en un micro rango. Podríamos esperar más información porque al final el precio aquí, cuando pasa eso, pues es complicado operarlo porque nos podemos quedar atrapados en un retroceso. Entonces lo mejor sería esperar. Veamos la siguiente vela. Y acá tenemos una vela bajista. Pum. Bastante. Llegaría al scalp porque al final tendríamos un SS de rango en venta. Con esta pequeña vela. Es un SS de rango en venta y sí, creo que sí llega al scalp. Eh, pero bien. En este punto volvería a ingresar en una venta, ya que veo fuerza bajista. Señal, confirmación. Pondría una venta aquí en este punto. El stop loss iría aquí. En ese punto. Y esperaría. No vendería y pondría mi stop loss acá porque al final la EMA está plana. Puede haber un retroceso y me deja fuera. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja. Insiste en seguir bajando. Eh, aquí mantendría la posición. Veamos qué tal. El precio insiste en seguir subiendo, pero simplemente esperaría más información. Vamos en un microcanal. La cuña falló porque no tenía las características que esperaríamos, que mencioné ayer. Así que tomaría ganancias en este punto, como entré acá,
al final, tomaría en el 50%, que sería acá, y si veo que el precio, por la idea de que falló la ruptura al alza, puede romper a la baja. Si veo que el precio baja con fuerza, pues buscaría un 1-1. No se escucha bien. ¿Se escucha bien? Tal vez súbeme volumen en el Discord. Si estás del computador, eh, puedes hacer esto, mira. Le das clic derecho a mi imagen. O sea, le voy a dar a la tuya porque a ti te va a salir. A ti. Mira. Así te va a salir volumen de usuario. Y le subes. Creo que del celular también se puede. Pero ahí le subes. Ya. Aquí dejaría correr. Vería cómo reacciona el precio en este mínimo. Veamos qué tal. Aquí el precio intenta subir, pero está todo traslapado en realidad. Simplemente esperaría. Ciertamente el precio que pasó. Acá hay una vela maestra. El precio está tratando de romper el soporte de la vela maestra. Falló. Eh, lo estoy intentando una vez y falló prácticamente. Veamos cómo termina la siguiente vela. La siguiente vela pues baja. Al final termina ganando la fuerza bajista. Si bien acá el precio podríamos nosotros gestionar la operación cuando el precio intente romper dos veces y falle, porque al final si no lo pudo hacer dos veces va a intentar hacer lo contrario. Por eso gestionamos cuando hay un micro doble suelo, porque aquí intenta romper la M una vez, dos veces y falla. Por eso es válido. Es típico los sobresuelos por el concepto de que el precio intenta hacer dos veces y falla, dos veces falla. Si no puede dos veces hacerlo una vez, va a intentarlo en el sentido contrario. Es prácticamente en lo que se fundamenta la SS. Aquí pues en este punto podríamos dejar correr dependiendo de cómo reaccione en este punto. Veamos si rompe fuertemente. Eso hay que verlo. También mencionar que al final aquí, esto es un movimiento tipo canal estrecho, pero prácticamente es una pierna fuerte con una temporalidad mayor. Y aquí tenemos un microcanal. Y el precio está tratando de romper la línea de canal. Recordemos que la mayoría de rupturas de la línea de canal fallan. Y estamos en confluencia con el soporte, así que hay que estar atentos en este punto. Para si no, tomar las ganancias, la mitad. Veamos la siguiente vela. Podríamos ver la creación de la siguiente vela. Si la siguiente vela rompe con fuerza, bien. Si no, podríamos gestionar y no arriesgarnos a que reaccionen los compradores. Y si volvemos a ver fuerza bajista, por ejemplo, que no hay una segunda señal de precio baja, volvemos a vender. Vemos la siguiente vela. Es una vela débil. Nunca intentó romper la parte inferior. Así que podríamos simplemente pues esperar más información. Pero de todas formas nos pone un poco en alerta porque si vemos esto y el precio está rompiendo la línea de canal, esperaríamos que confirme y no está confirmando. Entonces nos pone bajo cierta... nos pone... ya nos deja atentos en este punto. Podríamos contar los impulsos de este movimiento bajista y tendríamos un intento de reversión, 2, 3, y este sería el cuarto impulso. El precio podría intentar el cuarto intento de reversión. Sabemos que el precio podría formar un rango. Veamos si la siguiente vela logra romper y cumple con las características que les menciono. Ya es una vela alcista, nunca intenta, no baja. Pero estamos viendo prácticamente que el precio se está devolviendo al microcanal en este punto.
Es una reacción de compradores débil, es cierto. Eh, si la vela siguiente sube con bastante fuerza, gestionaría. Si me da el chance de tomar beneficios aquí, lo haría. Y si veo que baja con mucha fuerza, pues dejaría correr. Si cumple las características que le menciono. Veamos la siguiente vela. Ya está bajando con bastante fuerza. Les mencioné eso porque al final, lo que me hizo pensar eso, porque al final no es como que yo digo eso porque se me ocurre. No digo eso porque se me ocurre, sino que lo digo por el siguiente concepto. Cuando el precio rompe la línea de canal, falla, porque aquí lo hace y falla, el precio, hay probabilidades de que el precio busque testear la línea de tendencia o el último máximo importante en el movimiento en micro de, de esta estructura de canal bajista. El último máximo importante estaría aquí. Y si el precio sube, pues ya nos sacaría con pérdidas. Entonces, al ver que el precio se está acumulando porque son doyes en tendencia, ya me pone en la perspectiva de que hay compradores acumulándose. Podría fallar, podría haber funcionado si aquí, por ejemplo, terminaba una vela de tendencia alcista. Eso significa que se confirma la acumulación de compradores y es una buena señal para los compradores, no para los vendedores. Entonces, por eso gestionaría. Por lo menos saldría con pequeñas ganancias. En caso de que el precio baje, genial, no se están logrando acumular en ese punto. Entonces, ya eso principalmente. Pero el precio aquí bajó. Ese sería el concepto por el cual pensé eso. Es para que lo tengan en cuenta. Los pensamientos que, para estar atentos de gestionar y esas cosas, en mí surgen por el hecho de saber los conceptos. Yo sé que en un canal está ese concepto, entonces veo que está eh, sucediendo y se puede aplicar ese concepto aquí. Entonces hay que tener en cuenta eso y pues estar al tanto para gestionar. Aquí vemos que el precio intentó romper una vez, falló. Ya con eso nos pone en sospecha. Hay que ver si funciona esta vez la ruptura. Si hay un buen seguimiento, genial. Si no, hay que tener cuidado. Podríamos ver la siguiente vela si cumple con lo que les menciono de una ruptura fuerte durante su creación. Si no, podríamos gestionar. Porque ya falló una vez, podría fallar otra vez. Podría. Entonces hay que estar bien atentos. Veamos la siguiente vela. En este caso, el precio hubiese subido poquito y hubiese bajado con mucha fuerza. Es válido en este punto, pues aquí, al final, si no me equivoco, creo que ya activa las ganancias. Esto un poquito más. Sí, un poquito más de ganancia. En este punto, el precio está rompiendo. Rompió al final el soporte del rango. Porque fíjense aquí. En este punto, que tenemos el soporte del rango. Esta vela que hace, rompe. Y la siguiente vela, confirmación. Una confirmación bastante fuerte en realidad. Es posible que el precio intente romper, o sea, hacer otra pierna fuerte como esta, en este punto. También podríamos contar, algunos pueden decir, ok, contemos los impulsos y los retrocesos. Tendríamos un intento de reversión, 2, 3, 4, y este sería el quinto impulso, con la vela más grande de la tendencia. Ciertamente podría ser un agotamiento, es verdad. Tiene características, está dando en un movimiento avanzado en ese punto. Entonces sí, podríamos arriesgarnos, o sea, podríamos tomar beneficios, ciertamente. En caso de que sea un agotamiento, el precio pues va a subir y posiblemente, si esa es la vela de agotamiento, ¿qué va a pasar con el gap que hay desde el cierre a la apertura? Se va a rellenar. En caso de que no, y haya siga habiendo interés bajista porque hubo una ruptura y una confirmación bastante fuerte, el precio va a intentar hacer otra pierna igual o romper nuevamente intentando hacer otra pierna.
Claro, mora tipo. Claro, mora. No te entendí. Claro, mora, no entendí. Claro, mora, de edad, agotamiento. No te entendí, Rodrigo. Creo que el autocorrector te cambió algunas palabras. Si no, habla nomás. Ah, compra tipo swing. ¿Es válido luego de la vela de agotamiento? Sí, sí, sí. Me, me arruinó el corrector. Ya, mira, recordemos que después de un agotamiento, las probabilidades siguen siendo las típicas, que incluso continúe la tendencia, luego se forma un rango y finalmente revierte. Recuerden que el 80% de las reversiones fallan, y sobre todo en un movimiento fuerte como este. Miren, de hecho, voy a irme a una temporalidad mayor, porque ustedes pueden decir, ah, no es un movimiento fuerte porque tiene muchos retrocesos, pero fíjense, aquí los compradores hacen dinero, no. Una forma más fácil de verlo, nos vamos a ir en una temporalidad mayor. Miren, nos vamos a ir a una temporalidad mayor, tal vez unos 15 minutos, y van a ver que eso es un movimiento tipo ruptura, prácticamente clímax. Miren, fíjense. Miren, vámonos al... Ya, estamos aquí, ¿no? Estamos en el 22, miren, fíjense. Estamos 22 de febrero, ¿no? Ah, 23. Fíjense, miren. ¿Se dan cuenta? Ay, disculpen. ¿Se dan cuenta? Este movimiento, ¿cómo es? Fuerte. Oh. ¿Se percatan? Sí, es un movimiento tipo pico. Claro. Entonces, ese microcanal también. Este movimiento, aunque ustedes digan que, ok, acá tiene mucho retroceso, hacen poco dinero los vendedores. En una temporalidad mayor, también es un movimiento fuerte. Si nos vamos a una temporalidad incluso más grande, por ejemplo, 25 minutos, eh, dejemos que cargue. Acá, estamos 23, ¿no? Ya, 22. Miren, fíjense. El movimiento que antes parecía débil, ahora como es. Tipo canal estrecho, ¿se dan cuenta? Miren esto. ¿Cómo es el movimiento aquí? Creo que ahí nos pasamos un poquito. Pero ¿cómo es esto? Tipo pico. Entonces, al final es eso. Para que tengan una idea. Los canales más anchos son estos, ¿no? Eso es un canal ancho. Pero en una temporalidad mayor, un canal ancho es prácticamente un canal estrecho. Y un canal estrecho, en una temporalidad mucho mayor, es un movimiento tipo pico o clímax. Y aquí lo están viendo, es la fractalidad. Entonces al final podríamos decir que un canal estrecho es igual de... No es tan fuerte como un movimiento tipo clímax, pero sigue siendo fuerte. Eh, Eso sería principalmente. Es por la fractalidad. Pero para que tengan en cuenta que ese movimiento es fuerte. Solo ventas, no compras. Y entonces volviendo a esto, tendríamos la perspectiva de agotamiento. Ahí se dio en parte. Al final parece que sí fue agotamiento. Pero como les dije, eso lo podemos deducir con el aprendizaje que vimos ayer. Contando los impulsos se formó un microrango.
un rango. Aquí tenemos 4 impulsos, 5 características de agotamiento. Es válido tomar beneficios, porque está cumpliendo características similares a esta. Ya si el precio sigue bajando, ok, esperamos un retroceso o un patrón de continuidad con un martillo y vendemos. Si vemos que no se rellena el cap, volvemos a vender. Pero es válido tomar beneficios. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela es un doji. Veamos qué pasa en las siguientes velas. Aquí tendríamos otro doji. Hay incertidumbre en este punto. Pero claramente, en este momento, si esto llega a ser un agotamiento, lo mejor que pueden conseguir los compradores es un retroceso de 2 piernas. Incluso podría ser un retroceso de 2 piernas lateral. Y si quieren cambiar la tendencia, van a volver a testear este mínimo. Y una vez lo testen, porque el movimiento es fuerte, van a ver si hay suficientes compradores interesados. Y si es así, va a haber un cambio de tendencia posiblemente. Si es que no, pues no. Por ahora sí, seguimos a la espera de más información. Aquí es mejor esperar. Y aquí tenemos un retroceso bastante fuerte, ¿no? Y ahí miren. ¿Qué está pasando en este punto? Se está tratando de rellenar el gap. Eso no es casualidad. Y estamos viendo fuerza en este punto. Se está tratando de rellenar el gap. Tendríamos una S de rango en compra. Pero ¿cuál es el peligro? Estamos contra esta vela maestra. Si bien podría romperlo, podría haber insistencia de los vendedores en seguir bajando y eso nos podría dejar fuera. Ese podría ser el riesgo. Entonces personalmente no tomaría la compra, esperaría más información. Veamos. Al final el precio no subiría si es que compraron, pero no era lo mejor para mí. ¿Por qué he perdido en estos contextos? Por la vela maestra. Ya en este punto, pues, al final lo que estamos viendo es que fue un retroceso bastante fuerte. No es casualidad, por si acaso. Estos detalles no son casualidad. Fíjense, rellenó el gap o no. Hablo con los cuerpos, me refiero a los cuerpos. ¿Rellenó? Claramente no. Y esas cosas no son casualidad en el mercado. Y prácticamente es por lo que les comento. Puede ser que aún hay interés, posiblemente, de los vendedores. Entonces, y como les dije, lo mejor que pueden llegar a conseguir es un rango. El rango podría ser entre el último máximo importante y todo esto, o en alguna zona de adentro podría ser la vela maestra. Pero por ahora, lo mejor sería esperar un micro doble techo para empezar a buscar ventas. Y acá vemos que el precio está subiendo. Rellenó el gap esta vez. Quiero que se den cuenta de eso. Que esta vez sí lo rellenó. Se confirma el agotamiento. Y en ese punto, pues, estaríamos teniendo la SS de rango en compra, pero nuevamente estaríamos contra esta zona. Pero ahora la diferencia es que los vendedores ya entraron una vez y empuja y ahora está intentando subir. Sigue siendo peligrosa, sí, porque al final estamos contra esta zona. Lo mejor hubiese sido que esto se dé un poquito más abajo, por ejemplo, el retroceso un poquito más abajo, y aquí la señal de compra, que haya espacio hasta este punto, porque los vendedores aún podrían volver a entrar. Por ejemplo, podrían volver a empujar otra vela bajista, pero que falla, como los casos de ayer, donde el precio intentaba bajar, fallaba y seguía habiendo insistencia alcista. Una vela bajista, alcista, una vela bajista, alcista. Entonces podría intentar bajar, y como no es un mínimo importante, nos podría dejar fuera, por ejemplo, así, que termine una vela bajista, así, con una mechita acá. No cambia nada y luego el precio sube, podría pasar. Personalmente preferiría evitar esta compra. Vamos a la siguiente vela. El precio sube, era válido sí, pero preferiría haberlo evitado. Aquí estamos teniendo al parecer el retroceso de 2 piernas de la estructura, pero veamos, no buscaría más compras, esperaría. El precio está subiendo con bastante fuerza. Ciertamente, ayer Jim mencionó algo en los en vivos, y de hecho hizo una pregunta, ¿se acuerdan? Movimiento fuerte, y este retroceso, ¿cómo está haciendo? Fuerte. ¿Qué chartismo sería esto? ¿Cuál sería este chartismo?
Vuelo en B. ¿Cómo? No, no se escuchó bien. Vuelo en B. Solo en B, sí, correcto. ¿Podría estar pasando eso? No es lo más probable, sí. No es lo más probable. Recordemos que lo más probable es que el precio entre en un rango. Veamos si cómo reacciona el precio en esta zona. Esperaría. El precio está subiendo, insiste en seguir subiendo. Hay 4 velas aquí. 1, 2, 3, 4. Ya nos ponen en contexto, ok. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela no sube. Pero está rompiendo el último máximo importante de la estructura. En ese punto. Ahí Ocupando creo que totalmente. ya gané mi operativa tipo swing de 2-1. En buscar la compra. Sí. Yo lo que quería hacer ahí era, ¿viste el agotamiento ese de la vela bajista? Bueno, proyectar la vela maestra hacia arriba y operando ahí en el soporte. Comprendí. Por ejemplo, después de ver, Y sería un no sé, a ver, estas dos velas alcistas. Yo creo que desde ese punto tendrías la información mínima para buscar una compra. O en realidad la tipo tendrías, swing, ¿no? la tendrías desde aquí. Desde estas dos velas tendrías la información mínima para buscar la compra. Antes no. Antes sería como ya como mucho más riesgoso. Muy agresivo. Dices colocar tu posición ahí, entrar acá y dejar correr. Ahí tendrías uno y aquí tendrías dos aproximadamente, ¿sí? ¿Eso? Se trabó todo. Perdón, me refería que... Hola, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho, dime. Ok, hace rato se trabó todo por eso, no sé si es el internet o qué onda. Bueno, yo me refería que, viste la vela maestra que termina y recién ahí la iba a tomar, pero quizás era muy baja la efectividad, ¿no? Por más que fuera tipo swing, porque sabemos que en las operativas tipo swing hay baja efectividad ya de por sí porque operas en contra de tendencia generalmente. Sí, es cierto. La mayoría Bueno, de yo iba a reacciones poner fallan. iba a poner mi stop loss midiendo la vela maestra hacia abajo y tomaría un beneficio en un 2-1 Entrarías hacia acá, arriba, ¿no? stop loss Claro, acá, vendría ahí, mi stop loss ahí, y aquí para arriba, una vela maestra, para arriba, y tras la y otra ruptura más. otra vela maestra. Sí, Ah, te igual no entiendo. llega, ¿no? No, aún no llega, pero aproximadamente sería por ahí. Es Y válida. viendo esas dos piernas alcistas que se formaron, podría tomar beneficios ahí, ¿no? También. Estas dos piernas sí, porque al final se está dando un retroceso de dos piernas. Y pues después del retroceso de dos piernas, el precio pueden entrar los vendedores para, como te dije, no es que vayan a revertir inmediatamente, lo más probable es que intenten testear este mínimo para ver realmente. Testeando ese mínimo van a poner a prueba si realmente pueden lograr un cambio de tendencia. Eso es la realidad. Pero estamos viendo fuerza aquí. Puede estar pasando lo menos probable, que es una reversión tipo B, Sí. en ese punto. Porque tenemos fuerza Entonces aquí. no hubiera sido una buena operación, ¿no? Lo que tomé, por más que sea tipo swing. No, si es buena. Es válida, es válida. Pero es válida. Cuenta como estrategia. Solo que tienes en cuenta que no es de alta probabilidad. Porque algunas veces el retroceso que vas a obtener de dos piernas no es de forma tendencial, sino que es de forma de rango y puedes simplemente obtener este retroceso. Así, ¿te das Ah, cuenta? ok. Y ahí Sí. claramente te das cuenta de que tienes que gestionar porque lo posible es un rango. Pero aquí estás viendo fuerza, aquí sí te podrías arriesgar a dejar correr. Ok, Eh, ok. Eso sería principalmente. Ya. En este punto estamos viendo mucha fuerza aquí. Esperaría un micro doble techo para empezar a vender. Después del retroceso de dos piernas. Ya que el micro doble techo estaría dándose en la resistencia del posible rango. Pero veamos. Al final el precio baja, confirma, pero esperaría un micro doble techo. Veamos si lo hay.
esperaría simplemente. Espérate, voy a despegarme de esta gente un rato. Y en este punto pues nunca se dio, el precio está insistiendo en bajar simplemente. En este punto pues hay fuerza bajista, se está rompiendo la línea de tendencia al final. En este punto se está rompiendo la línea de tendencia. Ya para mí se fue parte de la operación. Pero aquí claramente pues Este es mi promodel, sí, este es mi promodel. Esta es la que me pasan siempre. Si la quiebro, la cripto, me tiene que pasar otra. O de la marca de esto. Aquí en este punto pues sí conviene seguir buscando ventas. Aquí te explico porque no te la habían explicado. Conviene seguir buscando ventas. La marca es esta, que es Vaca Loca. Y este es Vaca Loca Promodel. Pero esperaría más información aquí, en este punto. Tendríamos, a ver, 2, 4, 6, 8, Esto es un mesón, 14. es una mesa, ¿ya? Ya sí sería válido buscar ventas en realidad. Tenemos el primer gap a la EMA. En un retroceso de 2 piernas estamos viendo fuerza bajista. Es posible que el precio pues intente testear el último mínimo, es lo más probable. Estamos viendo que la reversión tipo U está fallando. Aquí intentó encontrar compradores y falló. Entonces sí se puede entrar en una venta. Ponemos el stop loss aquí y pues tomaríamos beneficios en este punto. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela baja. Ciertamente muestra presión bajista porque está intentando romper este mínimo. Así que personalmente esperaría más información para gestionar en caso de... Ya que el precio está intentando subir, pero la EMA está plana. Acá hay compradores atrapados, así que el precio podría sacar. Bueno, no hablo mucho de eso. No esperaría que el precio revierta directamente. Al final también tendríamos una parábola decreciente con los mínimos en ese punto. Veamos la siguiente vela. Y el precio se formó un micro rango alrededor de la EMA en este punto. Hay incertidumbre porque ciertamente tenemos la perspectiva de venta, pero también tenemos la perspectiva de compra. Aquí hay vendedores que se quedaron atrapados en este punto. ¿Y qué hace esta mecha? Los saca, pero el precio sube hasta esta zona donde hay compradores atrapados y también los saca. Pero hay más presión alcista, por lo que nos entrega esta vela, porque termina con una gran mecha bajista. Hay presión de compradores. Entonces se genera esa indecisión. Tenemos la EMA plana, micro rango. Pero aún las probabilidades favorecen al movimiento bajista porque el máximo importante podríamos considerarlo aquí, ahí lo rompió, pero también sería válido considerarlo ahí si consideramos todo esto como un retroceso, todo junto. Estamos viendo cierta dificultad así del precio en bajar. En este punto vería cómo se crea la siguiente vela, porque sospecho que podría estar, si los vendedores atrapados salieron, podría dejar una vela de rendición al alza. Entonces estaría atento de gestionar. Y en caso de que no, pues y el precio se mueva con fuerza hacia abajo, pues dejaría correr. Veamos la siguiente vela. Es una vela alcista, esta vela, en ese punto. Si nos fijamos en los mínimos aquí, el precio está tratando de insistir en subir, al final, en este punto. Está insistiendo en subir. Tenemos el doble suelo aquí en este punto. El precio en teoría debería intentar llegar aquí, pero estamos viendo que está fallando, porque lo intentó una vez aquí y otra vez aquí. Podría intentar hacer lo contrario. Entonces podríamos arriesgarnos hay que gestionar en este caso, porque si hay información contraria, el precio está presentando dificultades para bajar. Lo intentó 2 veces y está fallando.
podríamos gestionar, mover el stop loss aquí, y ahí podríamos ingresar en una compra en este punto. Podríamos buscar un 1 a 1, un scalp. Eso. Quiero ver. Tendríamos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Tendríamos 20 velas, pero también podríamos contar los intentos de reversión. 1, 2, 3, y el cuarto estaría fallando. Entonces el precio puede ser que esté en una temporalidad mayor. Esto haya sido un retroceso. Y ahora el precio esté continuando con el movimiento alcista. O esté en el recorrido alcista de un rango en macro. Gestionaría y pondría una compra en ese punto. Y mi stop loss aquí abajo. Veamos qué tal. La siguiente vela sube, activaría el stop loss, pero también activaría la compra. Y está confirmando la fuerza de esta operación en ese punto. Compra, segunda. Mi stop loss estaría aquí. Dejaría correr la operación. 1, 2, 3. Tengo sospechas y tengo incertidumbre. Y esa incertidumbre al final pues se ve representada en el micro rango. Sí, me está generando incertidumbre. Porque al final aquí el precio está intentando romper, pero mira, es como una vela débil. Estaría atento a la siguiente vela, porque al final podría llegar a suceder que la siguiente vela los compradores se rindan. Porque si hay una vela bajista fuerte, se estaría generando la SS de rango en venta, en la resistencia de un posible rango, y por los mínimos de la parábola decreciente. Entonces, eso, estaría atento a la siguiente vela durante su operación para gestionar. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela intentaría bajar, pero rechazaría. Eso es lo que nos indicaría la mecha. Si hubiese bajado con fuerza y rompe estos niveles y baja, sí gestionaría. Pero aquí no, está intentando subir. Ok, dejaría correr. De todas formas, estaría atento, como les mencioné. Veamos qué tal. Veamos la siguiente vela. Aquí el precio pues está tratando de subir. Sigue insistiendo en subir. Sigue habiendo insistencia. El precio sí. ¿Qué pasó con esto? Está comprimiéndose acá. Una compresión. El precio está rompiendo. Esto podría ser un retroceso. Pero es una ruptura débil, sinceramente. Porque la siguiente vela no es una confirmación. No estamos viendo tanta fuerza alcista en este punto. Podríamos esperar la siguiente vela. La siguiente vela en realidad. Ya si el precio baja y rompe estos mínimos, estaría atento nuevamente para gestionar, por lo que les mencioné. Eso sería principalmente, por la dificultad y por la posible creación del SS. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, el precio subiría y es bajista. Intenta encontrar compradores en la parte superior, pero termina pues bajando. No encuentra más compradores, encuentra más vendedores. Posible SS en este punto. Hay insistencia de los compradores en subir, pero para mí habría suficiente información para gestionar en realidad. Primera señal de compra, segunda. Quiero ver otras cosas. Denme un momentito. Pero el precio estaría rompiendo en este punto este posible canal bajista para buscar una venta. El retroceso ha durado más de 20 velas ya.
hay incertidumbre, en realidad. Y en este punto gestionaría, en realidad, por la incertidumbre. No sabría con exactitud qué irá a ser el precio. Por lo menos no tengo la experiencia en este contexto. Es la verdad. Gestionaría en break-even. Y no entraría en una venta tampoco porque veo insistencia del precio en subir. En este punto. 1, 2, 3. Sí, eso principalmente. En una venta, por la insistencia del precio en subir, dudaría eso. 1, 2, 3. Eso principalmente. 1, 2. Eso. Veamos si el precio termina subiendo o bajando. Al final el precio termina subiendo. Ok. En ese punto. Y entonces en este punto el precio, pues, los que movieron el stop loss aquí abajo, que era válido también, hubiesen salido con pequeñísimas pérdidas. Pero era válido, el precio termina subiendo. Veamos la siguiente vela. Ya termina subiendo. Terminaron dominando los compradores. Lo mejor era mover el stop loss aquí. Bueno, eso queda de aprendizaje. Aquí esperaría simplemente más información. Están reaccionando los vendedores en ese punto. Veamos qué pasa. Pero el precio rompe todos estos máximos, se dan cuenta. Y no tiene un buen seguimiento. Veamos en la siguiente vela. El precio baja aquí. Bajaría en este punto. Y entran. Lo que está pasando en este punto, como les dije, posible SS, ¿no? Aquí hay vendedores atrapados. Y eso es lo que nos dice esta mecha. El precio baja, lo saca a esos vendedores atrapados. Eso es lo que nos está mostrando. Está sacando a esos vendedores atrapados. Si se rinden aquí, los vendedores, el precio va a terminar subiendo con fuerza en caso de. Pero estamos contra este máximo, donde el precio ha insistido en seguir subiendo. Tenemos 1, 2. Si tengo una confirmación en este martillo, buscaría una compra. Si no tengo una confirmación, no la buscaría. ¿Podríamos ser agresivos y buscar una compra? Sí, ciertamente. Porque al final tendríamos una especie de cuña aquí. 1, 2, 3. Y aquí están entrando vendedores, pero al final terminan saliendo los vendedores atrapados en esa zona. Y entran compradores. La cuña podría estar fallando. Y el precio pues termina subiendo. Y al final vemos aquí insistencia. Pero que haya insistencia no significa que sea tan fuerte este movimiento. Es un microcanal, tal vez en una temporalidad mayor sea una sucesión de velas alcistas, pero probablemente sean velas no de tendencia, sino velas dojis alcistas, que igualmente sería un clímax. Eso principalmente. Si en la siguiente vela tenemos una confirmación, entraría en una compra. Eso haría. Veamos la siguiente vela. El cuerpo, a ver. La distancia objetivo del cuerpo de la vela maestra sería aquí. Nos faltaría un poquito. Faltaría un poquito. Podría. Quiero ver otra cosita. Es que hay cosas que me generan dudas. Y así esperaría una confirmación. Veamos la siguiente vela. Ya la siguiente vela el precio no confirma, baja. Okay. Espera, miren, sinceramente la hubiese tomado. Lo que me estaba fijando aquí era si el precio, porque recordemos que una señal fuerte de todas formas rompe el máximo de la vela previa. Y en este caso, una señal débil, pues, fuerte, rompe todo. Punto medio, como lo que dice el video de Jim. Rompe el cierre o apertura, pero no el máximo en este caso.
Y el débil no rompe nada, ni siquiera ninguno de los dos, entonces aquí no, esperaría una confirmación. No se está dando. Aquí simplemente esperaría. Veamos qué pasa. Y aquí estamos viendo qué cosa. Al fin lo estamos viendo aquí. Si aquí los vendedores, en este punto, se puede traducir de la siguiente forma. Si nosotros vemos aquí el máximo, este máximo, como el máximo importante, porque todo esto sería el retroceso, que es la primera señal de venta, y segunda, el precio cae con fuerza. El precio intentó romperlo una vez y falló. Acá sube, intenta y saca a los compradores atrapados, pero a su vez los vendedores atrapados salen y entran. Pero salen más vendedores que compradores porque si no el precio hubiese seguido subiendo. Y aquí terminan de salir, formando el micro doble techo en la resistencia de un posible rango. Eso sería válido verlo de esa forma. Y tenemos en macro un doble techo, pues en macro. A ver. Déjame ver. Dices la vela maestra de la estrella. Esa vela maestra. Sí, es válido verlo como una distancia objetiva. Pero no, yo no diría que sería como... Sí, es válido, es válido, es válido. Es válido, es válido. Es información, sí, es información. También suma. Pero para mí lo más importante sería como el máximo importante de la estructura. Eso sería como más importante que esa distancia objetiva. Y entonces estamos viendo eso, al final, estamos viendo una parábola decreciente de máximos. El retroceso se está debilitando. Al final es de 20 velas. Se puede formar un rango, pero como no ha roto el último máximo importante, hay levemente una posible ruptura bajista. Podríamos entrar en una venta directamente, ponerle stop loss acá, y si vemos mucha fuerza, buscar un 2 a 1, sin un scalp, un 1 a 1. Porque aquí también hay vendedores atrapados. Veamos la siguiente vela. El riesgo de esta operación es que al final el precio ha reaccionado una vez a la EMA, otra vez, y aquí otra vez. Está insistiendo en romperla, pero ha reaccionado a la EMA. Podría fallar y entrar compradores. Así que en la siguiente vela podríamos ver si rompe si el precio baja con fuerza. Si no, pues podríamos estar atentos de llegar a gestionar. Eso es como algo ya más manual. De hacerlo durante la creación de la vela, no al término. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela, pues pasaría eso al final. Intenta bajar, al final hubiese rechazado, posiblemente, y hubiésemos gestionado en este punto. Para mí hubiese sido lo mejor, porque al final estamos viendo que una ruptura falsa de la EMA. Y en este punto, al ver que el precio rechaza, hubiésemos gestionado en break-even. Personalmente hubiese sido en break-even. Y en el peor de los casos, con pequeñas pérdidas. Aquí pues esperaría más información para ver si terminan dominando los compradores. Tendríamos cuántas velas sobre la EMA. 2, 4, 6, 8, 10. Hay insistencia del precio en subir. Sinceramente, hay por las 10 velas sobre la EMA, el precio está insistiendo en subir. Pero no ha roto el último máximo importante si lo vemos desde esa perspectiva. Si la vemos desde este último máximo, si lo ha roto. Entonces es confuso, porque hay algunas personas que ven esto como el máximo, otros como este. Ciertamente el retroceso tiene más de 20 velas, pero estaríamos contra lo que favorece a buscar la compra. El cuarto intento de reversión falló, por lo que favorece a buscar la compra. Pero tenemos estos máximos, estamos contra ellos. El precio ciertamente está insistiendo en romper, pero hay una parábola decreciente en máximos. Aquí. Lo ideal es que esto hubiese sido un poquitito más arriba, pero con menor distancia. Y en los mínimos sí estamos teniendo otra cosa. Si esto lo vemos así, estamos teniendo una parábola creciente de los mínimos. Entonces están entrando los compradores aquí en este punto, si nos damos cuenta. Tendríamos 46.75
Y en el otro punto tendríamos... no, 39, no es una parábola decreciente, miento, me equivoqué. Aquí personalmente esperaría más información. El precio termina bajando, ok. Al final la falla, el precio insiste en seguir bajando. Ya en este punto volvería a entrar a la venta. Aquí, volvería a ingresar a la venta. Nuevamente, veamos la siguiente vela. Es una vela alcista, pero el precio logra hacer un gap debajo de la EMA. Esperaría, simplemente. Ya no creo que el precio, por el gap, hay suficiente fuerza. Puede ser que se siga generando un rango acá, porque acá tendríamos una reversión tipo V. Hay suficiente fuerza. Entonces, esperaría que el precio intente llegar por lo menos al soporte, donde están los vendedores atrapados. Veamos la siguiente vela. El precio baja con bastante fuerza en ese punto. Podríamos tomar beneficios, como dije, en esta área. Y así pues podríamos haber aprovechamos y sacalimos con un poquito más de 1 a 1 con 1,5. Lo mejor sí sería hacer un scalp, pero sería válido. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela sube, ok. Al final están saliendo al parecer los vendedores en este punto. Quiero ver algo. Quiero ver si estamos saliendo con el 1 a 1. Si es así, tomo beneficios inmediatamente. No estamos saliendo con el 1 a 1. Ya si la siguiente vela baja y me activa el 1 a 1, genial. Y si baja con más fuerza, lo que yo haría en real sería mover el stop loss acá, al 1 a 1. Si el precio ya baja a esta zona, genial. Si veo que empieza a subir, tocaría gestionar. Ya bajaría con bastante fuerza y llegaría al final. Por poquito no llegaría a la zona. O sí. No, por poquito no. Al final el stop loss quedaría ahí. Vemos qué pasa en la siguiente vela. Ok, lo activaría y al final llegaría a esa distancia objetivo. Pero al final es válido porque en un rango hay un término que es buy low, compra bajo, sell high, vende alto, en scalp, hacer scalp, porque la estructura no deja grandes movimientos. Es eso principalmente. Eso, veamos la siguiente vela. El precio está así, sigue bajando, ok. Aquí veamos cómo reacciona el mínimo. Si forma un micro doble suelo podemos buscar una compra, si no, podemos seguir vendiendo porque acá hay mucha fuerza. Podría intentar testear el mínimo, que sería el soporte del gran rango. Aquí se genera otro gran rango, podría generarlo ahí. Veamos. Estamos viendo fuerza alcista, pero necesitamos una segunda señal. Y acá estamos viendo 3 velas alcistas en ese punto. Pero nos dejan del 50%, así que no me da mucho gusto. En cambio esta, fíjense, nos dejan del tercio superior. Pero estamos viendo que están saliendo los vendedores atrapados aquí en este punto. Y hay un posible cambio de tendencia con un mínimo más alto. Aquí. Esperaría. Veamos la siguiente vela. Bajista, reaccionan los vendedores. Esperaría porque al final estamos en el 50% del rango. Es peligroso porque nos deja muy arriba. Como les dije, hay que hacer scalp. Y toman beneficios generalmente del 50%. ¿Por qué? Porque recuerden que en cualquier momento el precio podría intentar romper. Y ahí está el retroceso típico, el 50%, y luego el precio intenta romper. Entonces por eso hace el scalp. El precio no llega muy lejos. Veamos la siguiente vela. Es un doji, pero esperaríamos información. Aquí tenemos la segunda señal, pero nos damos cuenta que está todo traslapado. Podríamos esperar una confirmación. Veamos si se da la confirmación. Si es una confirmación en este punto. Buscaría una compra en este caso poniendo mi orden por encima de este máximo y el stop loss aquí. Y buscaría un 1 a 1. Veamos la siguiente vela. La siguiente vela no subiría a activar la orden,
pero estamos viendo que el precio está entrando en un micro rango, aquí en estas velas, y se está generando un modo de ruptura porque tenemos una upside bar, un inside bar, una outside bar, una inside bar, una outside bar. Prácticamente lo que nos dice es que el precio se está preparando para romper, ahora hacia el alza o hacia la baja, va a depender del contexto y eso se lo damos nosotros. Al final sabemos que tenemos un posible rango que al final la mayoría vio esto como un solo retroceso, por lo cual este era el máximo importante. Porque si no el precio hubiese revertido si hubiese sido que este es el máximo importante porque el precio lo rompe. Lo está mostrando el precio, no es como que lo digo yo, el precio se está comportando de tal forma y llegamos a esa conclusión. Tenemos un rango en esta zona, pero también tenemos otro rango en esta zona. Como el precio no pudo romper el máximo importante, las probabilidades favorecen levemente a que el precio pues rompa la baja, pero no son muchas, es más leve. Eso sería principalmente. Entonces tenemos un rango aquí, donde el precio está intentando romper una vez, dos veces y está fallando. Tenemos un modo de ruptura y tenemos, ¿qué cosa? Una SS, fíjense. Primera señal de venta, segunda señal de venta y compra. Tenemos la compresión y explosión, el modo de ruptura prácticamente, en el soporte del rango donde estamos viendo que el precio está intentando romper a la baja y no puede. Entonces podríamos buscar una compra, buscando un scalp en este caso, simplemente por la SS. La siguiente vela. La siguiente vela pues nos subiría, me activaría la compra y el precio termina bajando. Eso nos confirma pues de que no hay interés alcista. Se invalida la SS y el precio posiblemente intente llegar aquí. Está rompiendo fuertemente. No sabemos si va a ser una ruptura fuerte porque aún no ha confirmado, pero puede ser que el precio intente llegar acá, posiblemente. Entonces podríamos arriesgarnos a vender en este punto y poner el stop loss acá, tomar beneficios en esta zona. Veamos la siguiente vela. Confirma y tomaríamos beneficios aquí en el mínimo. Al final les dije que el precio va a intentar testear este mínimo y lo está haciendo muchas velas después. Ok, es una ruptura fuerte. El precio sí hace un retroceso. Lo más probable es que sea un retroceso porque es una ruptura fuerte. Y las probabilidades es que el precio intente bajar. Veamos la siguiente vela. Veamos ahora la siguiente. Tomaríamos beneficios aquí. Al final el precio bajaría, activaría el TP. Sería un pequeño scalp. Buscaríamos la mitad de lo que arriesgamos casi. Y pues ya estamos al final de la sesión, así que aquí dejaría. Al final, sí, estoy intentando hacer un cambio de tendencia en este punto. Al ver que el precio pues hace esto, pues, y ver esta fuerza, sí se podrían buscar compras. Pero lo más probable, como se ve, el 80% de las reversiones fallan. Y pues al parecer, falló. A nivel general, las operaciones fueron una venta aquí que gestionamos con pequeñas pérdidas, luego aquí que salimos con 1,5. Prácticamente vamos 2. Luego tendríamos una venta en este punto, donde gestionamos con mitad de pérdidas. Así que sería, vamos, 1. Aquí gestionamos en break-even, pero si hubiésemos puesto acá, hubiésemos salido con por lo menos un scalp. Creo que ahí no pasa nada. Acá hubiésemos gestionado en break-even, pero volvemos a ingresar aquí. Y salimos con 1, 1, 1. Tendríamos 2 más. Luego el precio aquí intenta bajar y luego da una señal de venta. Prácticamente hubiésemos salido con 2 operaciones y media en positivo, descontando las perdedoras. ¿Hay alguna duda con respecto a alguna operación o sobre algún concepto que mencioné? Prácticamente todas mis formas de gestionar son teniendo en cuenta los conceptos. Cuando veo algún concepto en contra mía, que es importante, pues estoy atento para gestionar. Y es lo que les voy mencionando para que se vayan fijando. Hay veces que por la práctica simplemente y por repetir tanto los contextos, no sé el contexto, el concepto ciertamente. Aquí los máximos, es verdad,
Pero, o sea, por ejemplo acá, yo vi estos dos micro doble suelo, pero yo notaba que el precio iba a bajar. Pero no podría decir, al final me di cuenta que lo mejor era esperar una confirmación porque es un micro doble suelo en un micro rango con la EMA plana. Si confirmaba, gestionábamos. Eso lo he aprendido por experiencia en realidad. Y al final termina bajando. Entonces, eso como aprendizaje. Y aquí hubiésemos podido aprovechar un poco más el recorrido. Y en caso de que hubieses vendido aquí, pones el stop loss acá, se hubiese ido una ganancia aún mayor. Pero como no es un máximo importante, puede ser que el precio sube y lo active. Pero en caso de que no, pues te deja un potencial beneficio. Eso sería principalmente los aprendizajes. ¿Es complicado operar con la EMA plana? Sí, pero se puede, pero hay que practicar. Ya. ¿Hay alguna duda? ¿Algo que quieran decir o saber? Ah, aquí se me pasa esta duda de la compañera Luceli. Ahora sí, ruptura de la línea de tendencia. Sí, al final es válido ruptura, retroceso y confirmación. Pero como dije, o sea, no está ella, pero si ve el video y para los que están acá, lo más probable es que el precio intente testear el mínimo para intentar hacer un cambio de tendencias. Lo va a intentar testear o por lo menos va a intentar bajar este punto. Y lo intenta hacer en este punto, pero falla. Luego lo intenta hacer acá, falla. Y si ya lo falló dos veces, porque están entrando los compradores ansiosos antes pensando que va a revertir, cuando llega a este punto, pues también falla. Conteo de estructuras, pueden decirlo. Y el precio continúa bajando, porque la mayoría de los intentos de reversión fracasan. Eso, finalmente. Ahora sí, ¿hay alguna duda? ¿O algo que quieran mencionar? Ya. Bueno, si no hay ninguna duda, asumo que no, que todo está ok. Eso sería principalmente todo. Muchas gracias por estar en el análisis del 23 de febrero. Eso. Denle me gusta, suscríbanse y muchas gracias.